Bienvenidos a Iglesia Teópolis. Le enviamos un fuerte aplauso a todos los que se conectan a través de Iglesia en Casa. Mi nombre es Eliud Morales y si todavía no te has enterado, ¿regresó mi voz? Bueno, no a un 100%, pero sí hubo una mejoría significativa. Y si hubiera sabido que para curarme lo que necesitaría sería un crucero y un catarro, hubiese puesto para eso hace tiempo. Pero ahora, si fuera de chiste, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron orando por mi recuperación y por esta sanidad que hoy vemos realidad. Y hoy solo puedo decir una sola palabra: gloria a Dios. Hoy nos encontramos en el primer episodio de 3 episodios de una serie que se llama Adviento, la esperanza del mundo. En este primer episodio hablaremos de la llegada del Rey Eterno y de las implicaciones que eso tiene sobre nuestra fe y sobre nuestra vida. El nombre de esta serie, Adviento, se refiere al periodo que está antes del 25 de diciembre. Por lo general son 4 semanas y nosotros lo estamos comenzando una semana tarde, razones obvias. Yo estaba de crucero el domingo pasado, así que comenzamos una semana después, pero la liturgia de la iglesia ha utilizado el nombre de Adviento para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. Y ese es el objetivo principal precisamente de esta serie: prepararnos para el 25 de diciembre. Y quisiera que se pongan de pie y me acompañen a Mateo capítulo 2, versos del 1 al 12, que lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios del país del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía. Hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, al igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En el verso 5, en Belén le dijeron, porque eso es lo que está escrito, lo que escribió el profeta: yo y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo, Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero, y cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y le adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hacia Belén. Iba delante de ellos y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron a la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y la adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes.
Ahí tenemos la historia de cómo comienza la Navidad. Y desde el principio, Mateo se encarga de escribir que no había nacido meramente un niño, había nacido el Rey eterno. Y Jesús hacía tema central de su evangelio y de todas las predicaciones y de todas las oportunidades en las que la gente le prestaba su oído para hablar acerca del reino de los cielos. Así que antes de entrar al mensaje, me gustaría que esa fuera nuestra única oración hoy. Venga a tu reino, que se cumpla tu reino. En mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, en Puerto Rico, en el mundo. Venga a tu reino. Inclina tu rostro ahí. Jesús, eso es lo que pedimos todos los días. Que venga a tu reino, que se haga tu voluntad, Señor, y que tengamos la oportunidad de ser testigos en primera fila de que las cosas que pasan en el cielo comienzan a pasar aquí en la tierra, Señor. En nuestras vidas, en nuestras familias, en el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Entre nosotros de seguro deben haber personas que aman las Navidades. Son gente, ¿verdad? Que si los dejan, comienzan sus decoraciones navideñas el 1 de noviembre. Y la preparación para esta serie logró algo en mí. Resulta que he hecho un cambio en mis épocas favoritas del año. Mi época favorita del año solía ser el verano, pero ahora es la Navidad. Y existen distintas razones para amar la Navidad. Para algunos es comer pasteles, comer lechón, celebrar con los suyos y abrir los regalos. Para otros es comprar esos regalos que se abren y ver la cara de la gente cuando los abre. Para otros es la decoración y el ambiente de fiesta. Y para otros que quizás son un poco más espirituales, el nacimiento de Jesucristo. Y me gustaría que añadieran algo a esa lista de razones para amar la Navidad. Es la llegada del Rey Eterno. Es el título de este mensaje. Y como les dije, entre nosotros deben haber personas que aman las Navidades, que si los dejan, hacen las decoraciones de Navidad, se acaba el 31 de octubre y ya el 1 de noviembre están decorando. Otros no tanto, son de los que ya están listos para dejar atrás las Navidades una vez que pasan y volver a la normalidad. Y de hecho, leyendo el capítulo 2 del libro de Mateo, me di cuenta que el mundo entero estaba listo para regresar a la normalidad luego del nacimiento de Jesús. Sin embargo, esa opción de regresar a la normalidad no sería posible nunca jamás. Jesús había nacido y con ese nacimiento comenzaba su reino eterno. Lo vemos en los primeros 2 versos del capítulo 2. Dice el verso número 1. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado del rey Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Y ahí encontramos la primera herramienta para que tomen nota, para aquellos que están tomando nota. La primera herramienta es: Jesús es rey.
Y quisiera detenerme un momento en esa pregunta de los sabios del Oriente: ¿dónde está el rey de los judíos? Verán, hay personas que conocen a Jesús como un gran maestro, un rabí. Otros como un profeta, otros como el Salvador del mundo y otros como el Hijo de Dios, y todas están correctas. Sin embargo, el título de rey es súper importante para aquellos que nos consideramos creyentes. Jesús no solo vino a salvar, sino que vino también a reinar. Por eso vemos que hablaba tanto de su reino, del reino de los cielos, y Jesús aprovechaba todas las oportunidades en las que se le presentaba para enseñar acerca del reino a todas las personas que le prestaran su oído. Algo que me llama mucho la atención es que Jesús hablaba del reino de los cielos como algo que ya había llegado, no como algo que estaba por llegar. En otras palabras, Jesús enseñó que no había venido para que las personas llegaran al cielo, sino que había venido para que el cielo llegara a las personas. Y es totalmente diferente. Quizás para nosotros, culturalmente hablando, hablar del reinado no es tan común, pues vivimos en unos tiempos donde hay gobiernos de democracia, donde el pueblo hace sentir su voluntad a través del voto. Sin embargo, estas personas sí entendían las implicaciones que tenía el darle el nombre, el título del rey de los judíos a Jesús. Los reyes vendrían a establecer su voluntad. Y en el caso de Jesús, requeriría de la gente lo mismo que requirieron todos los reyes antes y después de él. Requeriría lealtad. Y como si eso fuera poco, Jesús recibe el título del rey de los judíos cuando otro ocupaba ese trono. El historiador romano del primer siglo, Flavio Josefo, escribe que Herodes el Grande había recibido el título del rey de los judíos por parte del Senado romano en el año 40 antes de Cristo. Así que se podrán imaginar la cara de Herodes al escuchar que sabios del Oriente estaban llamando a Jesús el rey de los judíos. Fue ahí donde comenzó lo que yo llamo la atención del reino de los cielos, que estaría presente en toda la historia de la humanidad. Escoger entre el reino terrenal y el reino de los cielos. Quiero que anotes lo siguiente. Cuando hay dos reyes compitiendo por un trono, ocurren dos cosas. Cuando hay dos reyes compitiendo por un trono, ocurren dos cosas. Uno de los reyes tiene que morir. Y la número dos, la gente tiene que escoger. Uno de los reyes tiene que morir. La número dos es que la gente tiene que escoger. Y Herodes, al ver que ya otras personas fuera de Israel le llamaban el rey a Jesús, aprieta el botón del pánico, y lo vemos en la reacción en el siguiente verso. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todo en Jerusalén, y mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Verán, a Herodes no le preocupaba el hecho de que hubiera nacido otro profeta o otro maestro. De hecho, antes y luego de Jesús existieron muchos otros maestros, muchos otros profetas
y muchos otros autoproclamados mesías. Pero este nacimiento era diferente. Habían personas dándole el título de rey, lo que significaba que en algún momento Herodes tendría que lidiar con alguien compitiendo con su trono. Y Herodes no era el tipo de persona que se dejaría mandar por otro. Su nombre lo decía todo. Herodes el Grande. Herodes, como rey, fue reconocido por establecer un reinado imponente por más de 40 años en Judea. En ese tiempo hizo construcciones impresionantes, entre ellas la reconstrucción del templo judío. Usó lo último en la tecnología de su tiempo para la construcción, como el cemento hidráulico y la edificación submarina para el puerto de Cesarea. Herodes no tomaría livianamente la amenaza a su trono. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera por proteger su trono. Desde asesinar a niños inocentes hasta ejecutar a su propia esposa e hijos. Así que la pregunta de Herodes, ¿dónde se supone que nació este Mesías? Podría considerarse como el comienzo a su respuesta a esa amenaza de su trono. Sigamos con el próximo verso, el verso 5. En Belén de Judea le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un ¿qué? Un gobernante, que será el pastor de mi pueblo Israel. Cientos de años atrás, ya el profeta estaba diciendo, viene un gobernante, viene un rey, viene el ungido, viene el Hijo del Hombre, viene el Mesías, viene el Cristo. Todos son términos políticos. Los maestros de la ley religiosa le confirman a Herodes su peor pesadilla. Este nuevo nacimiento no era igual a ninguno otro, y este nacimiento había sido predicho cientos de años atrás por parte de los profetas. Verán, Herodes pudo haber recibido el título de rey de los judíos por parte del Senado romano, el imperio más poderoso del mundo. Pero este niño nacido había recibido su título de rey por parte de la persona más poderosa en el universo, por parte de Dios. Herodes entraba en pánico. Quizá uno que otro líder religioso se reía en su interior, porque este nacimiento sin duda le ponía fecha de expiración al reinado tiránico de Herodes. Así que Herodes hizo lo que todos nosotros hemos hecho en algún momento: aferrarse a su trono. Vayamos al siguiente verso. En el verso 7. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Herodes comenzó su plan estratégico de mantenerse al poder, averiguando el momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. De esta manera pudo conocer la edad aproximada de ese niño. Y luego en el siguiente verso le dice a los sabios: vayan a Belén, busquen con esmero, y cuando lo encuentren, vuelvan donde mí y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Y los siguientes versos nos relatan cómo esos sabios del oriente no le hicieron caso a Herodes y se fueron. Herodes obviamente no estaba interesado en ofrecer adoración al niño, sino que buscaba localizarlo
para solucionar aquella amenaza a su trono. Pero me gustaría sugerirles lo siguiente. Herramienta número 1 es Jesús es Rey. Herramienta número 2 es todos somos Herodes. Todos somos Herodes. Fíjense, Herodes siempre tuvo una relación complicada con la fe. Cuando busca información de Herodes el Grande, encontrará que él se consideraba como un pagano judío. Pero su devoción era una táctica para ganar adeptos y el favor de los dioses de sus adeptos. Y es por eso que Herodes construye ciudades enteras para paganos y reconstruye el templo judío. Herodes era conocido por su actividad religiosa. Él ofrecía sacrificios y guardaba ciertas partes de la ley mosaica. Después de todo, encontraría muy difícil negarle ese acceso a la persona que financió la reconstrucción del templo. Así que Herodes era pagano, quizás el único pagano en ese momento al que se le permitía acceso al templo. Así que como buen político, Herodes usaba la fe para ganar adeptos. Unas veces les daba beneficios a los creyentes, otras veces los asesinaba. Cualquier parecido a la actualidad sería pura coincidencia. Pero volviendo al tema, era bastante claro que Herodes respetaba hasta cierto punto la devoción a la ley mosaica. También respetaba hasta cierto punto la escritura y a los líderes religiosos. Pero el nacimiento de Jesús requeriría algo totalmente diferente. Requeriría ceder su trono, cosa con la que Herodes no estaba muy de acuerdo. Y Herodes no se oponía a recibir información acerca de Jesús, tampoco en la práctica devocional, incluso en reconocer públicamente que Jesús era digno de ser adorado, siempre y cuando esto no significara ceder su trono. Y es ahí donde encuentro una gran similitud entre la situación de Herodes y la de algunos de nosotros. Es por eso que esta segunda herramienta se titula Todos somos Herodes. Porque todos hemos sido o somos Herodes. Todos hemos practicado una versión herodiana de la fe. La versión herodiana de la fe es la siguiente: estar dispuesto a recibir información y practicar la devoción, pero no a ceder nuestro trono. Estar dispuestos a recibir información y a practicar la devoción, pero no a ceder nuestro trono. Al igual que Herodes, todos resentimos y evitamos a toda costa ceder nuestros tronos. Y quizás algunos de ustedes piensen, pero es que Herodes y yo somos diferentes. Para empezar, él era rey de uno de los imperios más poderosos del mundo y yo no mando ni en mi casa propia. A lo que le contestaría, tienes razón. Herodes y tú, Herodes y yo, Herodes y tú en iglesia en casa son diferentes. Él tuvo un reino más grande que el de nosotros. Me gustaría que anotara el siguiente pensamiento y es este: todos tenemos un reino. Todos tenemos un reino. Y el reino de cada uno de nosotros es definido por John Ortberg como el alcance efectivo
de nuestra voluntad. El alcance efectivo de nuestra voluntad. Y me gustaría ilustrarlo de la siguiente manera. Digamos que mi hijo viene y me dice: papá, quiero estudiar leyes porque quiero ser abogado. Y yo le digo: pues listo, vamos a pedir un préstamo y ya. Porque pedir dinero a mi nombre es algo que está dentro del alcance efectivo de mi voluntad. Pero después que estudia leyes y revalida, me dice: papá, ahora quiero ser juez del Tribunal Supremo. A lo que yo le tendría que contestar: qué bueno, hijo, vamos a orar por eso. Porque nombrar al juez del Tribunal Supremo se sale del alcance efectivo de mi voluntad, pero no se sale del alcance efectivo de la voluntad de Dios. Y regresando a la comparación con Herodes, todos tenemos un reino, unos con más alcance que otros en cuanto a efectividad de voluntad se refiere, pero todos tenemos un reino. Y el alcance efectivo de nuestra voluntad viene a ser la jurisdicción de nuestro reino. Y las jurisdicciones de nuestro reino son diferentes, pero todos tienen dos cosas en común que me gustaría que le prestaran atención. Dentro de esa jurisdicción de nuestro reino se hace la voluntad del rey. Y se responde defendiendo o desconstruyendo. Se hace la voluntad del rey y se responde defendiendo mi jurisdicción o deconstruyendo mi jurisdicción. Para la primera se hace la voluntad del rey. Esto responde a la necesidad de poseer que tiene todo humano. Una de las primeras palabras que aprende todo niño es mío. Y dentro de cada reino existe la necesidad de hacer cumplir esa voluntad. Es cierto para cada uno de nosotros. Todos tenemos un alcance efectivo de nuestra voluntad y dentro de esa jurisdicción se hace la voluntad del rey. En mi jurisdicción, la opinión más valiosa es la mía. Las expectativas más importantes son las mías. Las prioridades más importantes, el pensamiento, las emociones, la opinión más valiosa, los recursos más valorados, las posesiones más importantes son las mías. Y lo mismo es cierto de su jurisdicción. En sus reinos se hace la voluntad del rey. Se hace su voluntad. Ya les dije que dentro de la jurisdicción se hace la voluntad del rey y se responde defendiendo o deconstruyendo esa jurisdicción. La forma universal de un reino terrenal defender su jurisdicción es la violencia. Así ha sido por toda la historia de la humanidad. Si saltamos al verso 16, vemos que la violencia fue la herramienta principal con la que Herodes intentó defender su reino. Lo vemos en el verso 16, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que le dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Presta atención al siguiente pensamiento. Los reinos terrenales se defienden con violencia, pero el reino de los cielos se defiende con amor. Los reinos terrenales se defienden con violencia, pero el reino de los cielos se defiende con amor. Y hablaremos un poquito más de eso en el tercer episodio. Pero ahora mismo debo confesarle
que he participado de ambas. Quizás no he sido tan despiadado como Herodes, pero en ocasiones he usado violentamente mis palabras para herir a aquellos a quienes más amo. Es más, en otras ocasiones he usado el silencio de forma violenta. Y si las palabras violentas hieren, el silencio usado de forma violenta es una de las cosas más viles que le podemos hacer a una persona. Y con esto no me refiero a todo tipo de silencio, sino el que tiene como objetivo principal castigar a una persona enajenándolo. Es por eso que todas las mañanas oro que se haga el reino de los cielos en mi vida, y esta oración le resta intensidad a las ganas de defender mi reino y abre paso a la deconstrucción progresiva de la jurisdicción de mi voluntad. Esta deconstrucción hace que la jurisdicción de mi reino vaya perdiendo terreno para que el reino de Jesús lo gobierne. Creo que al final todos tenemos de frente la misma amenaza que el rey Herodes. Jesús vino a darle un golpe de estado a nuestro reino. Y la herramienta principal no es la violencia, sino el amor. Creo que todos luchamos a diario con esa misma tensión de Herodes. Ceder nuestro trono ante Jesús, el Rey eterno. Y sé que es una lucha muy dura. Porque ceder nuestro trono inicialmente se siente horrible. Tenemos que cederlo todo, nuestras opiniones, nuestras prioridades, nuestras posesiones, nuestra influencia, nuestra vida entera. Sin embargo, creo que es lo que Jesús quería decir cuando enseñó lo siguiente. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Pero existe una versión de la fe que nos permite recibir información, practicar la devoción y hasta declarar públicamente que Jesús es digno de ser adorado sin tener que ceder nuestro trono, sin tener que cargar nuestra cruz, sin tener que morir a nosotros mismos. Y de hoy en adelante le llamaré a la versión de esa fe, la versión herodiana de la fe. Es por eso que quiero cerrar con esta cita central. Escríbela, dale screenshot si estás en iglesia en casa, sácale foto y compártela. La cita central dice de la siguiente manera: el reino de los cielos ha llegado. ¿Defenderemos nuestro trono o le daremos paso a la deconstrucción progresiva de nuestra voluntad? El reino de los cielos ha llegado. ¿Defenderemos nuestro trono o le daremos paso a la deconstrucción progresiva de nuestra voluntad? Abrirle paso a esa deconstrucción es hacer disponible todas nuestras expectativas de la vida para ser gobernadas por Jesús. También hacemos disponibles nuestras opiniones, pensamientos, emociones y preferencias para ser gobernadas por el Rey eterno. Esto a su vez abrirá paso a nuevas prioridades y ritmos de vida que nos permitirán ver las cosas que pasan en el cielo aquí en la tierra. Si el nacimiento de Jesús significa la llegada del Rey eterno, ¿cómo responderás? ¿Aferrándote al trono o cediéndolo? Creo que es la pregunta que tenemos cada uno de nosotros. Y si hoy te encuentras en la misma situación donde yo me encontré cuando leí el capítulo 2 de Mateo nuevamente, si te encuentras con una amenaza
a tu reino, al trono de tu vida. Si encuentras que Jesús llegó y dijo, yo quiero ese lugar, salte de ahí. Mi oración es que el Espíritu Santo te guíe a que cedas ese espacio. Porque como les dije, inicialmente se siente horrible, no les puedo mentir. Pero el resultado de eso es paz que sobrepasa todo entendimiento, es libertad verdadera, es amor incondicional, es humildad, es gozo, es vida abundante, es vida eterna. Y de la única manera que vamos a poder experimentar la vida abundante y la vida eterna de Jesús es si respondemos con amor y le decimos, nada más va a gobernar mi vida, solamente tú. Inclina tu rostro ahí donde está. Padre, hoy hemos sido confrontados con la verdad de tu palabra. Que tú has enviado a tu Hijo no solamente para que lleguemos al cielo, sino para que el cielo llegue a nosotros. Pero para que eso pase, tenemos que ceder el trono de nuestras vidas. En un tiempo donde se empodera la opinión tuya por encima de todos los demás, en un tiempo donde la gente siente que puede hablar y decir lo que le da la gana, que puede gobernarse como le da la gana, la idea de que venga un rey eterno a darle golpe de estado a nuestro trono puede sentirse aterrador. Sin embargo, desde el principio, ese fue tu plan. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu tú hagas disponibles los tronos que hay en cada uno de nuestros corazones, para que de modo que tú vayas ocupándolos y gobernándolos como el Rey eterno, quien tiene toda la autoridad, quien tiene todo el dominio y la potestad, y que tu reino avance aquí en la tierra un corazón a la vez. Te pido esto para nosotros, te pido esto para mí, para mi familia, y te pido esto para la gente en iglesia, en casa. No queremos nada más, Señor. Solamente te queremos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.